Buenos días. En esta presentación vamos a platicar sobre los aspectos básicos de la acción estereogénica y también de los sistemas de regulación de su liberación y algunas acciones. Eh, el eje hipotálamo-hipófisis-testículo está bien regido a través de la secreción del hipotálamo de hormona liberadora de las gonadotropinas, ¿sí? Que llega a las células gonadotropas de la hipófisis, estimula un receptor acoplado a proteína GS y hará que se liberen LH y FSH. También lo podemos ver aquí en el gráfico. Se libera hormona liberadora de andrógenos, ¿sí? Entonces se libera hormona estimulante de algunas células de Sertoli y hormona estimulante de las células de Leydig a través de la vía sanguínea, alcanzan a la gónada, tienen sus efectos y generan también asas de regulación, normalmente de retroalimentación negativa. Vamos a ver con un poco más de detalle algunos aspectos de esto y pues digamos que hay un factor liberador de gonadotropinas o hormona liberadora de gonadotropinas y va a estimular la secreción tanto de FSH como de LH de las células gonadotropas. El factor liberador de gonadotropinas es un decapéptido que es activo, pero vienen de precursores bastante grandes para el producto final, son precursores de 92 aminoácidos. Se producirá a partir de su efecto en la hipófisis hormona luteinizante, y esta hormona luteinizante tendrá efecto esencialmente sobre las células de Leydig, y entonces pues estas células tienen muchas funciones, son reguladas a través de la LH, ¿sí? Tiene funciones entonces así la LH endocrinas, intratesticulares y de regulación de procesos como la espermatogénesis. De hecho, la, los efectos tanto de GnRH como de LH son amplios, pero pues su estudio se ha ceñido o establecido claramente en los órganos sexuales, ¿sí? Pero por darles un ejemplo de que es bastante amplio el espectro de acciones que puedan tener, les puedo decir que en una patología, por ejemplo, el síndrome de Kalman, existe anosmia e hipogonadismo, ¿sí? Y lo que se ha observado claramente es una modificación de la regulación del eje y hay una baja concentración de hormona liberadora de gonadotropinas. Dijimos que la LH actúa en las células de Leydig, que son células intersticiales y que son la principal fuente de testosterona. Entonces, si dijéramos que la liberación de andrógenos es más dependiente de alguna de estas dos hormonas liberadas por la hipófisis, LH o FSH, claramente diríamos que es más por la de LH porque LH actúa sobre las células de Leydig y las células de Leydig son especialistas en la generación de andrógenos. Estimula además la síntesis de proteína reguladora estrogénica aguda y pues acelera todos los procesos que hacen que podamos sintetizar andrógenos. La producción de testosterona entonces se da en las células de Leydig, ¿sí? Por acción de la LH, ¿sí? Como todos los esteroides a partir del colesterol, ¿sí? Y pues hay que considerar a la testosterona como una prohormona, ya que la acción más clara sobre varios órganos se lleva a cabo por un metabolito de la testosterona, ¿sí? Y es a la que se le considera una hormona activa. Muchos de los efectos que tiene esta testosterona se observan, les digo, en todo el organismo, pero uno importante, sobre todo para la reproducción, pues se da de manera parácrina en las células de Sertoli, ¿sí?
en donde se favorece a través de esta producción de testosterona la habilitación de células para que se genere la reproducción. Recordemos entonces que los andrógenos se producen a partir del colesterol, que antes de ser andrógenos tienen que ser progestágenos, ¿sí? Pero por acción de una enzima, especialmente la 17-20 liasa, se convierten en andrógenos, moléculas todas de 19 carbonos. Y dijimos que hay testosterona, pero que la forma más importante, activa o con efectos potentes sobre los receptores reconocidos es la dehidrotestosterona. La testosterona en sí pues tiene, dijimos, acabo de mencionar, una función paracaína en células mioides cercanas, en células de Sertoli, en las mismas células germinales. Lo que va a ser favorecer la espermatogénesis, la movilidad de espermatozoides y la erección. O sea, una de las variedades de tratamiento a la disfunción eréctil, por ejemplo, es el aporte de andrógenos. En cuanto a la función endocrina, pues podemos decir que es vasta, o sea que hay muchos efectos de testosterona y de hidrotestosterona en todo el organismo. Los que más conocemos pues es que afectan la masa muscular, afectan la eritropoiesis, modulan la respuesta inmunológica y la coagulación. ¿Cómo lo hacen? Pues a través de interactuar con receptores. Y estos receptores de andrógenos, también igual que en los estrógenos, se han descrito algunos receptores citosólicos que medían efectos genómicos. Recuerden que lo que hacen es entonces llegar a receptores citosólicos, unirse con estos complejos como de chaperoninas, entran al núcleo, modifican la transcripción de genes y entonces se les dice que son efectos tardíos. Pero también se ha conocido, igual que hay receptores de membrana que desencadenan respuestas rápidas para los estrógenos, también hay efectos no genómicos tempranos que pues no vamos a detallar en esta presentación, pero que pueden revisar y hallarán que existen algunos. Estas vías han sido involucradas en un sinnúmero de patologías. Pero una donde ha sido bastante estudiado los receptores de andrógenos y es bien conocida la dependencia de andrógenos es en el cáncer de próstata. Incluso para algunos tipos de cáncer de mama se ha descrito también la dependencia de andrógenos, pero para el cáncer de próstata en muchos casos se ha observado y se dice pues que estos receptores de andrógenos, ¿sí? Están involucrados y modulan claramente la eh, expresión de proteínas que hacen que las células neoplásicas de cáncer puedan sobrevivir, favorecen su crecimiento, su sobrevivencia, pero también aumenta la síntesis de algunas proteínas que puedan servirnos como marcadores, como el antígeno prostático. ¿Sí? Este antígeno prostático pues, se ha descrito que eh, parece ser que es una glucoproteína, pero que su detección está en función de la acción de algunos otros complejos de proteínas y se ha utilizado como un marcador potencial del cáncer de próstata. Y digo potencial porque hace 20 años a lo mejor era lo más aceptado, pero últimamente se ha puesto mucho en duda su validez, puesto que se ha notado un incremento de antígeno prostático en las personas, dependiendo de la edad, sin que exista una relación ahora clara con el cáncer de próstata. ¿Sí? O sea, se ha notado que aunque en algunas personas, digamos, las cuales se someten a un procedimiento que es el tacto rectal para ver la próstata, la constitución y la forma y la textura de la próstata, este,
pues en aquellas personas en las cuales tienen alguna manifestación o alguna característica en su próstata que hacen pensar que existe el cáncer y además existe un incremento del antígeno prostático, pues es sugerido que se haga un seguimiento como si fuera cáncer de próstata, pero en personas en las cuales se halle, sobre todo de edad avanzada, un incremento en el antígeno prostático, hay que complementarlo para sugerir que haya cáncer de próstata. Bueno, todo eso es en relación al LH, que actúa sobre las de Leydig, sobre la testosterona y algunos fenómenos dependientes de la testosterona. Después hablaremos de la otra hormona que se libera en la hipófisis, ¿sí? Y es la folículo estimulante, que ayuda a la maduración de las espermatogonias, ¿sí? A la maduración de las espermatogonias. ¿Por qué? Porque actúa sobre todo en las células de Sertoli. Si vieron la LH con las de Leydig, SH con las de Sertoli, ¿sí? Estimula la producción también de algunas proteínas que inhiben la secreción de FSH y LH y de proteína que une a los andrógenos en las células de Sertoli. ¿Sí? Estimula también, eso es muy importante, la FSH estimula la generación de tight junctions en las células de Sertoli y entonces refuerza la barrera hematotesticular. ¿Sí? Hay muchos procesos en los cuales también puede haber una alteración de hormona folículo estimulante y así podemos observar, por ejemplo, que un incremento de folículo estimulante produce oligospermia o algunas alteraciones diferentes en la producción y características de los espermatozoides, mientras que en la mujer, por ejemplo, está asociado a algo que se llama síndrome de ovario poliquístico y que puede afectar la fertilidad. Las células de Sertoli, por si no recuerdan, son parte del epitelio seminífero, tienen receptores para FSH, ¿sí? Dijimos que viene desde la hipófisis, y testosterona, que viene de las células de Leydig vecina, y son blanco de estas dos hormonas, pero también son blanco de hormonas tiroideas, de la insulina, de los factores parecidos a la insulina. Y entonces todo esto se debe tomar en cuenta, sobre todo cuando se está abordando un caso de infertilidad. Hay que observar que haya buenos niveles de FSH, de LH, de producción de testosterona, pero también de hormonas tiroideas, de insulina y una buena reacción a la hormona del crecimiento en el hígado. ¿Para qué funcionan estas células de Sertoli? Pues tienen muchas funciones, pero entre ellas una esencial es la de formar la barrera hematotesticular, ¿sí? Pueden desarrollar procesos de fagocitosis, estimular, favorecer la espermiación y es importante que son liberadoras de nutrientes a esas células que van a ser germinales. ¿Sí? Producen muchas proteínas, algunas de las más relevantes, vamos a decir la inhibina, que inhibe este eje de producción de andrógenos, ¿sí? También la proteína ligadora de andrógenos, que mantiene de manera adecuada la concentración de testosterona, ya que muchos de los andrógenos que están en sangre circulando están unidos a esta proteína ligadora de andrógenos. Si no se produjera de manera adecuada, habría un incremento en los andrógenos sueltos y un aumento en los efectos de los andrógenos. ¿Sí? Produce transferrina, activador de plasminógeno, lactatos y estrógenos también. Esas células de Sertoli cierran, dijimos, la barrera hematotesticular o forman la barrera hematotesticular. Dijimos que la inhibina, que se produce tanto en los testículos como en los ovarios, es una molécula dimérica, ¿sí? Su producción es estimulada especialmente por la FSH. En los varones dijimos que en las células de Sertoli, ¿sí? Influye en la retroalimentación negativa de FSH y también de LH. Un resumen de esta acción lo podemos ver aquí. Entonces LH otra vez sobre las células de Leydig para que produzcan andrógenos y los andrógenos actúen en diferentes sitios en todo el cuerpo, pero
aquí hacemos notar que actúa sobre las células de Sertoli, que también están regulada su actividad, sus actividades por la hormona estimulante del folículo, en este caso de las células de Sertoli, ¿sí? Para que ocurra de manera adecuada la espermiación y la espermatogénesis. La espermatogénesis es un proceso que dura 74 días para cumplir con los 4 ciclos y tengamos ahora sí los espermatocitos primarios que puedan ser potencialmente germinales. ¿Sí? Estos se desplazan en dirección luminal, aumentan de tamaño, entran en meiosis haploide y forman espermatocitos secundarios que rápido pasan una división meiótica y pues si son expulsados tendrán procesos de habilitación tanto dentro del varón como dentro de la mujer para germinar un ovocito. Las espermátides son haploides, es algo importante que tenemos que recordar, que somos nosotros formados por células diploides, pero estas células que tenemos son haploides, que para que se habilite una vez que se unan a otra célula haploide, como un ovocito también secundario, se formará ahora sí, se dará la segunda división en la célula germinal y de ahí formarán un nuevo individuo con células diploides nuevamente. La espermogénesis pues será todo este proceso en el cual se dé la diferenciación de espermátides y espermatozoides y es un proceso bastante complejo que depende de más que andrógenos, aunque se sabe que es relevante la dependencia de los andrógenos. De paso, comentamos que estas células son apenas 300 a 400 millones en 3 a 4 mililitros de semen que se liberan en una eyaculación, ¿sí? Y además este semen de estas células, que solo representan menos del 10%, pues van a contener un líquido seminal que es producto de la secreción de varias glándulas adjuntas o adyacentes a los sistemas tubulares que están en el órgano sexual masculino. ¿Sí? Los principales componentes pues son agua, y después del agua podemos encontrar a la fructosa, algunas prostaglandinas, ¿sí? Y algunos otros nutrientes, moco y ácido ciálico, que dan características a este. También es importante que sepamos que existen muchos fenómenos en los cuales van a actuar los andrógenos y en algunos de ellos es en la presencia o desarrollo adecuado de los caracteres sexuales tanto del varón como de la mujer, pero aquí comentamos especialmente los del varón, ¿sí? Sabemos que los primarios pues, son aquellos con los que nacemos y los secundarios, pues los estrógenos y los andrógenos juegan un rol importante en las mujeres y en los hombres respectivamente. Diremos que los andrógenos preferencialmente hacen pues, que la voz sea más grave, que haya un crecimiento de vello facial diferente al de la mujer, ¿sí? Y también en otras partes del cuerpo, que haya músculos más desarrollados. Dijimos que los andrógenos y la dihidrotestosterona tiene un buen efecto modulando la masa muscular y pues hay otros efectos. Entonces rápidamente les comento que esto se describió por Tanner para hombres y mujeres y es importante que conozcan el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios tanto de varones como de mujeres y que conozcan cuando menos la primera característica de desarrollo dependiente de andrógenos en los varones y estrógenos en las mujeres, porque muchas veces es causa de consulta médica. Por ejemplo, en los varones mucho se les olvida, pero uno de los hallazgos más comunes, ¿sí? Que ocurriría en el Tanner, de hecho desde 2 o 3, es el crecimiento de uno de los testículos y generalmente es algo de lo más notable en el desarrollo de un varón
Y digo de uno de los testículos a propósito porque si un varón de esa edad a veces comenta con sus padres lo que nota, a veces los papás lo llevan alarmado porque escucharon en el radio que hay también varones en edad reproductiva y jóvenes que tienen cáncer de testículo y que incluso a lo mejor leyeron en una nota o en el mismo programa que vieron en la televisión o en las redes, este, que pues requería la extirpación del testículo, ¿no? Y van súper preocupados cuando es algo que se desarrolla inicialmente o es uno de los rasgos característicos del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en los varones, y esto es dependiente de andrógenos. Así en la mujer también dependiente de una buena concentración de estrógenos, pero también una concentración de andrógenos. Uno de los primeros caracteres sexuales secundarios es el crecimiento de las mamas, y igual también se desarrolla una mama antes que la otra, y pues a veces, sobre todo en familias en donde hay antecedentes de SEA de mama, van pronto a ver a los doctores pidiendo que exploren, chequen o analicen la posibilidad de que esta mujer que recién se está desarrollando pueda tener un proceso neoplásico, cuando comúnmente, les digo, ocurre en las mujeres como un proceso dependiente de hormonas sexuales.